Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar del mundo que tú te encuentras hoy día, cuando estamos en un nuevo capítulo de Un Café con R. Miren chicos, me vine a Madrid, miren aquí, la Gran Villa, qué maravilla. Y aparte, esta vista con la puesta de sol, no sé, inspira. Y en esta inspiración voy a conversar hoy día con Marta Romero, que tiene un desarrollo impresionante. Es una estratega de negocio, de marketing y aparte fundadora de Fractional. Vamos a ver de qué se trata, porque esta es una firma que ofrece dirección de marketing externa al nivel que tu empresa necesita, sin tener que fichar a un director de marketing. Bueno, Marta lleva más de una década ligada al negocio, al marketing y la innovación. Bueno, ya ha pasado por startups, corporación, dirección ejecutiva. La verdad es que tiene una historia impresionante. Y CEO de una agencia de muy alto rendimiento. Así que la invitaba 25 puntos. Bueno, y luego de repente dio un giro muy orgánico. Descubrió que su mayor valor no estaba en, comillas, ser, sino que en el criterio y la dirección. Y esto en The Fractional, su startup, lo traduce a un sistema que habla de liderar el marketing como Fractional CMO, con estrategia, con dirección de ejecución y resultados medibles. Importante esto, medibles. Así que muchas gracias por estar acá, Marta. Y para partir humanamente, fue el momento en que te diste cuenta de que el problema no era falta de acciones, sino que falta de dirección. Cuéntanos. Hola Roberto. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar aquí y contarte ese momento, ¿no? Que al final es el momento en el que se enciende la bombilla, ¿no? De darnos cuenta de que no hacer muchas acciones de marketing y tener muchas tácticas abiertas no siempre significa que vayas a crecer, ¿no? Y ahí es donde yo creo que te das cuenta cómo el sentido común, la cabeza, ¿no? Y ese background de dirección te lleva a poder poner al servicio otro sentido común, ¿no? Otra parte más estratégica donde empiezas a aplicar, ¿no? Otras maneras de ver las cosas para que al final se acabe repercutiendo directamente en un impacto en rendimiento, ¿no? Que es lo que todos en las empresas buscamos. De todas maneras. Bueno, y justamente ahora nos vamos a meter en Fractional CMO y vamos a partir de lo básico, porque siento que de repente todavía hay un poquito de confusión. O sea, Fractional suena moderno, realmente, pero responde a un problema real. Empresas que necesitan liderazgo, pero no pueden o no deben contratarlo a tiempo completo, que eso es lo más importante, a tiempo completo. Mira, si tuviéramos a un CEO hoy día delante tuyo y en 30 segundos, también te puedes dar un minuto, a vos también, ¿qué hace exactamente un Fractional CMO? Y también cuéntanos, ¿qué no hace? Un fractional CMO es como bien lo has definido tú al inicio, ¿no? Es una dirección de marketing, un directivo de marketing, una directiva de marketing a tiempo parcial, pero se mete de lleno en la empresa. No es una agencia, no es un consultor externo, no. Opera como todo el C-level, codo con codo, se implica directamente con el equipo, coordina equipo. O sea, los resultados están bajo su responsabilidad. Eso es lo que hace, ¿no? Marca la estrategia, marca el plan y se encarga de que todo pase. Muy, muy bien. O sea, yo estoy de acuerdo que eso un CEO lo puede entender perfectamente bien. Y justamente a eso me voy a ir ahora. ¿En qué momento del negocio esto tiene más sentido? ¿Cuando estás creciendo? ¿Cuando estás estancado? ¿O cuando vas a levantar inversión? Vamos a colocarle dinero. O también podría ser cuando quieres profesionalizar la empresa. Creo que tiene sentido en estos tres escenarios que mencionas, en el último también. Tiene sentido cuando ya estás creciendo, cuando el CEO de pronto está haciendo un montón de cosas de marketing que no le corresponden, cuando se tiene que profesionalizar el área, cuando realmente tú tienes que decidir, oye, en el dashboard de métricas, qué es lo que te está cambiando la aguja y qué es lo que te la está moviendo y qué es lo que tienes que decir que no, que es una de las cosas más importantes que hacemos desde el punto de vista de dirección, ¿no? Cosas a las que hay que decir que no porque realmente no están impactando en negocio, ¿no? Yo creo que en todos esos escenarios el modelo fractional tiene sentido, ¿no? El modelo fractional CMO aporta ese valor para
de alguna manera, empujar a los resultados y sacar al CEO de la ecuación de estar pendiente de si ese copy tendría que estar así o no tendría que estar así, ¿no? Y de repente los CMO se quedan pegados justamente, o sea, los CEOs se quedan pegados en eso, ¿ah? Y entonces, ¿cuál es la diferencia real entre un fractional CMO y un consultor externo a una agencia en términos de responsabilidad, decisión y resultados? Porque lo importante de este comentario que tú nos vas a dar a continuación es justamente levantar esa bombillita al CEO y decir dónde está esa diferencia y no quedarse pegado en muchas situaciones del pasado, porque hoy día, con todo este movimiento y con toda esta vorágine del mundo, creo que es importante tratar de darle esa línea en términos de responsabilidad y resultados. Claro, el consultor, ¿no? Por definición, tiene un problema, entra con un plan, manda un PDF y se va, ¿no? La agencia se dedica a ejecutar, ¿no? Pero el fractional está ahí todo el tiempo. O sea, es su responsabilidad del área. Es que va a comité de dirección si hace falta, ¿no? Aparece en los consejos de administración, ¿no? Es ese nivel de implicación que tiene como si fuera un CMO a tiempo completo, pero que es a tiempo parcial y de tal manera que yo entiendo la figura del fractional y como yo además la defiendo, es como alguien que está codo a codo con el CEO y con el resto de C-Level, ¿no? No se encargaría en tal caso de que, oye, si hay una agencia contratada, ¿no? Porque una agencia hace algo muy técnico, muy específico, pues la parte de paid media, por ejemplo, el CMO, el fractional CMO, tiene la labor, ¿no? De coordinar esa agencia, de sacar el máximo de rendimiento, de ocuparse de que todo salga de manera perfecta. O sea, es la diferencia, yo creo que está básicamente en eso, ¿no? O sea, en el modelo de implicación y de responsabilidad que tiene el fractional CMO, que no tienen los otros dos agentes que mencionamos, ¿no? Ni el consultor y la agencia sí en la parte de ejecución, pero el consultor como un aporte muy puntual, ¿no? Es una relación a largo plazo. Absolutamente. En esta relación a largo plazo, me interesa aterrizar esto, justamente la relación a largo plazo, porque muchas empresas están en una mezcla rara. Tienen agencia, hacen campaña, publican contenido, pero el CEO sigue tomando decisiones de marketing por falta de liderazgo. Entonces, ¿cómo ese CEO decide entre la agencia, el CMO interno o el fractional CMO? Esa es la primera pregunta, porque se quedan pegados haciendo lo mismo y no avanzan. Claro, cuando hablábamos antes de los escenarios, ¿no? De en qué escenario tiene sentido, en este momento el escenario yo creo principal es que el CEO tiene de alguna manera que tomar la decisión de tener un fractional cuando realmente necesita ese liderazgo senior, ¿no? Con la experiencia suficiente como para poder acometer ese reto que tiene de la parte de marketing, pero no puede o no quiere entrar en un full time, ¿no? Con todo lo que conlleva. Al final nosotros desde el punto de vista de fractional somos optimización presupuestaria. Hay muchas veces en muchísimas empresas que no tiene por qué haber alguien full time 40 horas, ¿no? Y que además también en nuestro sector, ¿no? La contratación de talento en marketing es bastante compleja. Cuando nosotros entramos como fractional, directamente entramos a operativizar, ¿no? Aparte de nuestros análisis previos que hacemos y el diagnóstico y demás, no tienes ese proceso de onboarding largo, ¿no? En el que al final hay un proceso de formación y demás. Nosotros somos una factura, ¿no? Y por lo tanto nuestro objetivo para poder mantener esa recurrencia es intentar dar los resultados lo antes posible y de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que ahí es donde el CEO debe tener esa decisión, ¿no? De, oye, optimización presupuestaria sí, necesito talento senior sí, necesito a alguien que dirija este área sí, pero no me interesa que sea una contratación full time o me interesa alguien muy especializado senior que de otra manera no voy a poder acceder a ese talento. Absolutamente, que tiene su costo y no es barato eso. Oye, ¿y qué variables son las más importantes en la etapa que te están llamando, en el presupuesto, en el equipo y la complejidad? ¿Cuál es el canal principal? Yo creo que esa también es una pregunta que se hace el CEO antes de decir me voy a Fraction. Sí, o sea, yo creo que aquí lo que tienes que pensar como CEO es, ¿ahora mismo lo que estás haciendo está funcionando, sí o no? Tienes un montón, ¿no? O sea, porque no muchas startups o muchas empresas con las que trabajo, ¿estamos creciendo al ritmo que deberíamos crecer?
pues la mayoría de las veces la respuesta es no, ¿no? Miras, ¿hay algún plan? Porque muchas veces no hay un plan. Los planes de marketing, por desgracia, la mayoría de las veces son una hoja en un papel, ¿no? Entonces, eso a veces cuando entramos en cliente duele, ¿no? Verlo, cuando todas las empresas, su principal locomotora para generar ingresos es el marketing y las ventas, ¿no? Ahí es donde tenemos que ver como CEOs cuáles son los canales que están realmente impulsando ese marketing y esas ventas, cuáles son los que no. Hay muchas tácticas abiertas y ninguna realmente está generando resultados. Hay un poco de desorganización dentro de los equipos de marketing y de ventas, que muchas veces pasa, ¿no? No tengo claras las métricas, no tengo claro el dashboard de las métricas, no sé cuánto me cuesta captar un cliente, no sé la velocidad de mi pipeline, no puedo hacer una pequeña predicción de ingresos porque no tengo todas las métricas, ¿no?, bien ordenadas y no hay nadie que empuje directamente esto. Nadie se hace responsable de esto. Entonces, ahí es donde, ¿sabes? Yo creo que el CEO se tiene que echar cuenta de realmente cuáles son los canales que le están moviendo la aguja y sobre todo si hay alguien ahí liderando esos canales, que esto es la parte importante del fractional, ¿no?, que lidera eso. Marta me estaba hablando como que si estuviéramos viendo el 90% de las empresas, porque realmente tú entras y le preguntas el plan de marketing y te muestran una hoja, cuando mucho, y de repente algo que puede estar en el computador oculto, en un Word por ahí, y dicen, este es el plan de marketing, y tú lo miras, no parece, ¿eh? Oye, y aquí las señales más claras de que el problema parece que no es falta de ejecución, sino que, por lo que estoy viendo, es falta de dirección, ¿es así? Totalmente. La mayoría de las veces, 80%, 90% de las veces es falta de dirección. Es esto que te digo, hay como un montón de perogrullo, de neblina, de satélites, de acciones, ¿no? Pero no hay nada que realmente digas, oye, pues este es mi funnel, ¿no? A esto es lo que voy a atacar. Hay esa neblina, ¿no?, que no es por falta de ejecución, porque hay mucho talento muchas veces en las compañías, hay un montón, ¿no? Es esa falta efectivamente de dirección. Y la dirección muchas veces es decir que no a cosas. Bueno, hoy te voy a hacer una pregunta difícil, no para ti, para el CEO. ¿Y qué pasa cuando el CEO lidera marketing y te voy a decir por necesidad? Que pasa mucho, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces hay un momento que es durísimo porque marketing va en reactivo y no va en proactivo. Entonces, claro, eso, y al final eso tú lo sabes mejor que nadie. Estamos como tirando hacia atrás algo que debería ir como un cohete para adelante, ¿no? Porque si yo tengo una dependencia del CEO, el CEO me tiene que revisar una campaña, o el CEO, el pobre, está gestionando todo, pero además tiene que ir a vender a los clientes, que gestionar el customer service porque alguien no ha puesto una queja, que levantar capital en el caso de muchas startups que está el CEO también levantando capital. O sea, eso al final no deja de ser una piedra en el camino del crecimiento, ¿no? Absolutamente, y aquí es donde tu sistema de fractional system pasa de una inversión dispersa, porque el CEO estaba colocando un poquito acá, no estaba viendo resultados, no sabía para dónde iban sus negocios. Y aquí lo que me interesa es que conversemos es cómo pasas de la intuición, el olfato, y acciones sueltas, está por ahí, a un sistema que se puede medir, ajustar y repetir. O sea, cuando entras a tu empresa, a una empresa, tu cliente, tu futuro cliente, ¿cuál es tu primera radiografía? Yo hago muchas preguntas. Al final tenemos que hacer muchas preguntas, ¿no? Hay un kickoff súper intenso en el que hacemos muchas preguntas y vemos, oye, ¿cuáles son las tácticas que se han implementado hasta ahora? ¿Cuáles son los resultados que se han conseguido? ¿Cuáles son los insights que tienes de tu cliente ideal o de tu ICP o de tu buyer persona? O sea, lo primero que se hace es un diagnóstico, ¿no? Y la mayoría de las veces de ese diagnóstico, ¿no?, se genera ese plan nuevo, ¿no? Si me lo permites, ese plan nuevo en el que al final solo yo me centro mucho en hacer pocas cosas y hacerlas muy bien. O sea, porque, eso es importante. Foco. Total, claro. ¿De qué tiene sentido? ¿Qué tiene sentido decir, oye, no, vamos a hacer contenido, pero además vamos a hacer paid, pero además vamos a hacer SEO, pero además vamos a hacer... Sí, lo vamos a hacer y seguramente lleguen todas esas tácticas, pero primero
vamos a identificar cuáles son las tácticas ganadoras, vamos a ponerle métricas, vamos a medir las tácticas ganadoras y luego vamos a ir ampliando tácticas. Pero inicialmente es diagnóstico, es un diagnóstico muy profundo, es ese dashboard de métricas con las tácticas seleccionadas que nos permite tener esa hoja de ruta que nos dice si vamos bien o si vamos mal. Es una medición constante, ¿no? Porque no podemos tener unas métricas que midamos cada 3 meses y luego nos damos cuenta de eso no ha funcionado, ¿no? Hay que estar encima de la métrica, ¿no? Y no esa métrica vanidosa, ¿no? De, pues si hago contenido, cuento los likes, ¿no? Sino esa métrica que realmente mete un KPI directo a negocio, ¿no? Oye, el CAC, ¿no? El CAC entre el Lifetime Value, lo que hablábamos antes, la velocidad de pipeline, ¿no? Son esas métricas que realmente es las que tenemos que empezar a medir desde el minuto 1. Ya llegará el tiempo de hacer experimentos, pero inicialmente el plan tiene que ir muy al tiro. ¿Y qué pasa si en las primeras semanas quieres entender qué está pasando de verdad? ¿Qué es lo que estás mirando en este tablero de control que te permite calibrar cómo van las acciones que estás haciendo? Claro, aquí metemos mucha herramienta de analítica. Sí. Sí, metemos mucha herramienta. Te sorprenderá que muchas empresas no tienen nada de analítica trabajada, ¿no? Y no tienen tampoco atribuciones, ¿no? Hay mucho desconocimiento de eso, sobre cómo llegan los leads, ¿no? ¿Quién empuja para que lleguen los leads? ¿Cuál es la calidad del lead, ¿no? Cuando entra un lead, ¿no? Porque muchas veces hay la queja esa de, no, es que los leads que me trae marketing no tienen calidad. Bueno, pero hay que medir la calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más importante para mí es meter esa parte de analítica, ¿no? Que nos permite trazar un poco lo que está pasando y observar, ¿no? Antes de tomar acción directa, hay que observar los insights que te está dando el dato, ¿no? Y trabajarlo muy bien. Yo trabajo mucho con el dato, muchísimo con el dato. Y trabajo mucho con las finanzas también. O sea, marketing y finanzas están más unidos de lo que a priori parece. ¿Y cuál es la cara que pone un CEO después de, no sé, las primeras semanas y tú llegas con tus analíticas y le muestras, dices A, B o C? ¿Cómo reacciona? O sea, la mayoría de las veces es como, que esto se podía hacer, ¿no? Sí, claro. Claro, esto se puede hacer. Claro, porque muchas veces el CEO, en todo este perogrullo que a veces tiene, está tomando muchas veces decisiones sin ese dato, ¿no? Porque no han sido capaces a lo mejor de extraerlo correctamente. Entonces el CEO se siente más tranquilo, ¿no? Pues yo con esto ahora ya puedo tomar mejores decisiones. Yo con esto ahora ya veo dónde está el camino en los próximos 3 o 6 meses. Hay una pequeña sensación de alivio, ¿no? Vale, vamos bien, ¿no? O sea, esto ya me permite tener una visión más general de cómo está yendo la compañía en el área de marketing y ventas. O sea que ahora, cuando ya pasa esto, ¿cómo transforma ese diagnóstico de lo que estamos justamente conversando ahora en prioridades concretas, en una hoja de ruta y en un plan para que el equipo pueda ejecutar todo, pero sin caos? Antes había caos, ahora ya no. A mí me gusta trabajar los planes como por Qs, ¿no? Porque al final hay una parte muy interesante de las métricas también, ¿no? Que es poder ir a analizarlas y poder ir trabajándolas, ¿no? Y esos planes que se traducen a Qs también se traducen a sprints. O sea, la metodología de Agile, ¿no? La parte de trabajo Agile, que se aplica mucho en la parte de desarrollo tecnológico, también se aplica, yo lo aplico al menos en la parte de marketing, para poder controlar que todo se esté pasando en tiempo y forma. O sea, que los planes que se han definido, ¿no? Que vienen del diagnóstico y que vienen de la data de todo lo que hemos sacado y que vienen también de un montón de insights externos, ¿no? Del mercado, de un montón de cosas, ¿no? Lo podamos ejecutar con unos sprints, con unas tareas muy concretas y que además tengamos ese calendario de acciones, porque en retrotiming, ¿no? Si tenemos una planificación buena, somos capaces de ejecutar bien. Así no nos pasa que nos atropellamos, ¿no? Si yo sé que voy a ir a la feria X, ¿no? Tengo que tener esa capacidad de tenerlo planificado
Y como trabajamos con los sprints y como lo hemos trabajado en el plan anteriormente, pues ya sabemos que para la feria X hay que hacer esto y esto. Y así no se nos escapa nada, ¿no? O si tenemos que lanzar una campaña de paid, como ya sabemos cuándo la vamos a lanzar, porque estacionalmente, ¿no?, tiene sentido en nuestro momento de mercado, ¿no? Pues yo me voy al sprint y entonces siempre vamos con tiempo, ¿no? Entonces eso es una parte, yo creo que es importante trabajarlo así en bajada, ¿no? En el plan y los sprints, y así no se nos escapa nada. Esto me permite justamente hablar del ensayo y error eterno, que a la gente le encanta hablar de esto. No, vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer una prueba y después vamos a corregir el error. Pero estas pruebas de ensayo y error eterno cuestan bastante dinero y ahí me gustaría saber que nos puedas indicar qué métricas y criterios usas para evitar justamente este desgaste del ensayo y error eterno y convertir el marketing en un motor con retorno y aprendizaje real. Ustedes tienen ahí muchas cosas. Claro, aquí lo que normalmente planteamos, nosotros en verdad, los fractional, resolvemos problemas, si me lo permites. Sí, claro. Entonces, para entrar en este punto de evitar el ensayo y error, primero tenemos que definir cuáles son los problemas y atacar esos problemas primero, ¿no? Entonces, como lo tenemos todo medido, sabemos cuáles son las tácticas que a priori, si empujamos, ¿no?, nos van a dar más rendimiento. ¿Qué pasa con esto? Que al final es verdad que en marketing no hay fórmulas mágicas. Si no, todo el mundo lo haría espectacularmente bien. Tiene que haber un espacio, pero tiene que haber un espacio controlado para poder trabajar ese ensayo y error, ¿no? Si yo, imagínate, lanzo una estrategia multicanal, ¿no?, y quiero lanzar unas campañas en paid, ¿no?, y voy a hacer Meta, TikTok y Google Ads. Me estoy inventando esta, ¿no? O sea, es verdad que ahí hay cierto ensayo y error controlado, porque en el momento en el que yo vea que uno de los canales no me está dando rendimiento, me lo cargo, ¿no? Exacto. Pero eso no puede ser todo mi plan de marketing o no puede ser todas mis tácticas. Es un backlog muy pequeñito dentro de eso, ¿no? Entonces, aquí al final ya como te vas especializando por sectores, ¿no?, y te vas especializando por tipologías de clientes, vas de alguna manera minimizando esos ensayos y error. Sí que es verdad que hay a veces que en marketing nos tenemos que permitir estos lujos más creativos, ¿no?, y de probar una campaña un poco más, pues una campaña un poco más diferente, ¿no? Agresiva. Pero más agresiva o algo a lo mejor más de guerrilla, ¿no?, que siempre tienes que hacerlo, pero no como foco principal estar todo el rato con el ensayo y error, porque eso al final no nos funciona a nadie. No, a nadie. Oye, vámonos a casos transformadores, que me encanta esto, porque le hemos hablado bastante al SEO para que naturalmente entienda hacia dónde debiese ir. Cuando una empresa escala, empieza a crecer, le empieza a ir bien, aparecen tensiones, porque naturalmente no todo es miel sobre hojuelas. Entonces aparecen estas tensiones entre la marca y el rendimiento, entre la adquisición y la retención, ahí están las constantes peleas, entre la intuición, el olfato y los datos, entre urgencia y largo plazo. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves cuando una empresa intenta crecer sin una dirección clara en marketing, solamente con todos estos elementos que vimos? Mira, yo creo que uno de los errores súper comunes que veo, sobre todo en la parte de B2B, es empezar a llenar equipo de ventas sin tener claro el funnel, ¿no? O sea, es empezar a meter SDRs, ¿no? Y demás, y todavía el funnel no está claro, o hay algunas cosas en producto que todavía hay que afinar, ¿no? Esto es uno de los errores claves. Otro es tener abiertos 15.000 canales. Esto yo lo veo muchísimo. Entonces, claro, cuando tienes abiertos 15.000 canales, es muy difícil controlar 15.000 canales. Porque si yo soy una empresa de B2B y quiero hacer SEO, o sea, es que es muy difícil hacerlo todo, ¿no? Hacer inbound y hacerlo bien, ¿no? Hacer un webinar, pero luego también ir a eventos, pero luego también ir a, ¿no? Cuando tienes tantas cosas abiertas, es muy difícil. Y hay una parte también que a veces se nos olvida
que es la parte de posicionamiento. Este es un error que yo veo mucho, que es como, ¿qué quiero ser? ¿No? ¿Qué soy? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero que me perciban mis clientes? Hay otra parte también que veo mucho, que es no tener bien definido a tu cliente ideal, a tu buyer persona, a tu ICP, como, depende cómo, ¿no? Muchas veces estamos trabajando todavía cuando entramos a hacer el plan de marketing con hipótesis sobre quién es mi cliente. Entonces, pero además esas hipótesis en muchos casos no se han validado a lo largo de los meses, ¿no? ¿Y cómo no se puede haber validado eso, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos vendiendo? Es muy difícil tenerlo. Entonces, yo creo que esos son, fíjate, unos de los mayores errores, ¿no? Y sobre todo no tener hoja de ruta. A mí lo que me da mucho coraje es no tener esa hoja de ruta, ¿no? Al menos marcada, aunque sea a alto nivel, ¿no? Pero esa hoja de ruta me parece primordial. Es que es primordial en todas las cosas que haces en tu vida, no solamente en el marketing. Si no hay una hoja de ruta, es como subirse al coche, estás en Madrid y dices, ¿dónde vamos a ir? No sé, cara o sello, nos vamos al sur o al norte, pero vamos de vacaciones, no vamos definido. Entonces, naturalmente hay que tener una hoja de ruta en todo, en todo. Hoy, sin entrar en los datos confidenciales, ¿nos puedes contar uno o dos ejemplos del antes y después, sin nombrar la empresa? ¿Quién se ordenó y qué resultados se empezaron a ver? Porque con esto lo que quiero hacer es que entusiasmemos a muchos CEOs que nos están escuchando para que realmente nos pongamos a pensar en esto del fractional. Mira, te voy a contar un par de casos que yo creo que son interesantes, ¿no? O sea, un caso muy concreto de una startup serie A que a priori iba bien, pero cuando entré me di cuenta de que al final estaban desaprovechando muchos leads. Hay un problema muy grave también, que es no llevar controlado el CRM. En el CRM pasan muchas cosas y la mayoría de los equipos comerciales a veces pecamos, ¿no? De no estar un poco encima en esa parte de CRM, ¿no? Y entonces de poder implementar quizá unas secuencias más bonitas de nurturing, ¿no? De unas secuencias en las que vas vendiendo poquito a poco, ¿no? Y mejorar ahí la tasa de conversión y generar un pipeline de 1 millón. Es verdad que es un SaaS bastante importante con un ticket alto en 3 o 4 meses, ¿no? Y eso es interesante. Otro ejemplo es una startup súper chula que, por ejemplo, tenía un funnel un tanto complicado, ¿Ya? difícil, ¿no? Para entender, y entonces estaban haciendo un montón de cosas, la verdad, y tenían mucho talento y muchas ganas. Pero no estaba saliendo. Entonces, cuando me di cuenta, empezamos a organizar un poco esa parte de inbound con ebooks muy concretos, ¿no? Y un funnel también que apoyaba a esos ebooks que estaban funcionando, nos los llevamos a contenido paid. Ese contenido que funcionaba nos lo llevamos a paid. Trabajamos ese contenido también muy bien con SEO y eso empezó a generar leads mucho más cualificados. Por lo tanto, cuando entraba en las reuniones de ventas, las oportunidades de conversión eran más altas, ¿no? Y esto, bueno, pues es una historia muy bonita porque la empresa llegó a tener un éxito bastante chulo, ¿no? Entonces, con poquita inversión en la parte de paid y con esta estrategia, ¿no? Muy centrada en aprovechar todos los activos de inbound con un funnel muy concreto y generando contenido, realmente el contenido que le importaba a su cliente ideal, conseguimos muchas cosas. Oye, ¿qué le dirías a un equipo que siempre estoy ocupadísimo, no doy más, pero siente que no avanza, porque estoy ocupado pero no avanza? ¿Cómo podemos hacer que ellos distingan este movimiento para generar realmente un progreso? Porque tenemos que cambiar la mentalidad. Estoy muy ocupado y que nos está entregando la venta que se necesita a realmente un progreso. Yo creo que aquí hay que hacer un listado de todo lo que estás haciendo, porque menos es más. Cárgate todo lo que no tienes visibilidad de data y todo lo que no está impactando directamente en crecer.
Porque muchas veces, aunque es verdad, hay tácticas en marketing que son más de awareness, ¿no? Como la parte de PR, ¿no? Pues, eso hay que tener una lluvia fina constante, ¿no? Si se puede, pero si tú ahora mismo estás súper saturado y eres un CEO hiper mega saturado de cosas, pero no sabes qué te está cambiando el ojo, lístalo, haz un listado de todo lo que estás haciendo y cárgate el 70%, que no esté realmente, o sea, que no tengas visibilidad de métrica y que sepas que no está impactando en esa parte. Oye, Marta, yo sé que estás haciendo algo que a mí me encanta y que estás divulgando el modelo fractional en LinkedIn y que tienes un grupo privado de WhatsApp para profesionales interesados. Aparte que te está yendo bien. Ya hay más de 100 personas en este grupo. Cuéntanos de eso, porque eso sí que también es importante. Total, pues una parte también, Roberto, de compartir. Una parte de compartir. O sea, al final yo llevo en el modelo fractional, yo creo que he sido de las primeras en España con un modelo, ¿no? Que estamos empujando entre muchos y muchas. Y quiero compartir esto para que otros profesionales también puedan convertirse en fractional. Y yo en el grupo lo que hablo es de mi experiencia, de contar un poco pues cómo se llega hasta aquí, cuál es el rol del fractional, ¿no? Cómo se hace esa parte también de servicio, cómo se hace el delivery de servicio, quién está más cerca de convertirse en fractional y quién no, ¿no? Pues hay gente, normalmente los fractional tienen muchos años de experiencia, ¿no? Más de 10 años de experiencia, 7 años de experiencia, y entonces lo que quiero es, pues eso, pues compartir lo que yo he aprendido, los golpetazos que me he pegado también, porque me he pegado golpetazos. ¿Cómo te ubican? Porque creo que es importante, ya nos contaste qué es lo que estás haciendo, ¿cómo te ubican? Me ubican en The Fractional, que es con 2 L's al final, thefractional.com, que es la firma que lidero. Me pueden ubicar en LinkedIn porque estoy hablando mucho del modelo, ¿no? Como Marta Romero Chicharro, me busquéis en LinkedIn y vais a ver los posts que estoy empezando a hacer, a darle caña a esa parte de contenido, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos los propios que nos dedicamos al tema. En casa del herrero a veces cuchillo de palo. Y en los posts podéis ver, si queréis acceder al grupo, podéis entrar ahí perfectamente. O sea, cuando ven el post, ellos pueden hacer un clic y pueden contactarte contigo y ver naturalmente para poder entrar a este grupo más selecto. Oye, Marta, se nos ha pasado el tiempo, la verdad es que hemos conversado y ha sido esto extremadamente entretenido. Y me gustaría a ver si podemos cerrar esto con algo accionable, ¿eh? Oye, si una empresa que nos escucha y siente que su marketing es ruido, no hace nada, solamente ruido. Muchas acciones, cambios de prioridades, esta semana pasó esto, la semana pasada no pasó nada, poca claridad en el retorno. ¿Cuál sería, y esto no es una receta de cocina, sería el primer paso concreto que debería dar esa empresa en los próximos 7 días? El primer paso concreto que debería dar, yo creo que debería analizar bien de dónde le viene el negocio y echar toda la carne en el asador ahí. Es decir, si yo tengo una empresa y vuelvo al análisis, porque el análisis para mí es que es fundamental, ¿no? Si yo tengo una empresa y que funciona muy bien, me voy a inventar la parte de eventos, ¿no? Y en eventos funciona muy bien porque soy un B2B industrial o algo así, oye, pues toda la carne en el asador a eventos, ¿no? Si yo veo que estoy generando buen contenido, que las métricas en Analytics me están llevando bien y me están generando leads, pues vamos a echarle la carne en el asador al contenido, ¿no? O sea, al final aquí, en los departamentos de marketing, el presupuesto, para empezar, marketing tiene que ser una inversión y la verdad de las veces se ve como gasto, por desgracia, porque no tiene ROAS, ¿no? O no tiene ROI, ¿no? Depende de por qué canal lo mires. Pero aquí yo creo que es revisar eso bien, ¿no? O sea, en los próximos 7 días hacer ese plan de acción sobre el canal que ya me está trayendo. Potenciarlo al máximo. Es como, si sabes hacer una cosa, hazlo de la mejor manera posible. Porque esa es la cosa, ¿no? Si tienes que optimizar de alguna manera. Oye, Marta, muchísimas gracias por esta conversación, ¿eh? Bueno, esto es un café con R, justamente de poder intercambiar ideas, buenos proyectos, buena mirada del futuro, así como
lo estamos haciendo con Marta. Y mira, si este episodio a la gente que nos está viendo te hace pensar que necesito ordenar mi marketing de una vez por todas, compártelo con tus socios, compártelo con tu equipo, con tu gerente comercial, con tu equipo. Y Marta, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en un próximo café. Gracias por estar acá. Esto fue un Café con R. Nos vemos en el próximo café. Muchas gracias, Marta, y a todos nuestros amigos que llevan más de 40.000 suscriptores. Nos vemos en una próxima. ¡Hasta luego! Chao.